Eje 10. Legislación y justicia. Política pública 10. Promover a las personas con discapacidad el acceso efectivo a la justicia, sin discriminación y en igualdad de condiciones que las demás personas. Lineamientos PP10. 10.1. Garantizar el cumplimiento, exigibilidad y defensa de derechos de las personas con discapacidad. Artículos relacionados. Impulsar mecanismos en contra de la discriminación en el acceso al servicio público y acciones afirmativas para la inclusión de los diversos grupos tradicionalmente excluidos. 1.5 literal J. Plan Nacional del Buen Vivir. Generar e implementar mecanismos de difusión y concienciación de deberes y responsabilidades y de respeto a la diversidad para fortalecer los programas de prevención a la vulneración de derechos. 2.5 literal D. Plan Nacional del Buen Vivir. Crear un subsistema integral de información de vulneración de derechos dentro del Sistema Nacional de Información, con registro único interinstitucional sobre violencia y discriminación de género, intergeneracional, étnico-racial, por discapacidad y por condición de movilidad humana, para la evaluación, la generación de conocimientos y la formulación de políticas públicas. 2.5 literal G. Plan Nacional del Buen Vivir. Establecer mecanismos que propicien la veeduría ciudadana para prevenir la impunidad en temas de violencia, discriminación, racismo y vulneración de derechos. 2.5 literal H. Plan Nacional del Buen Vivir. Generar e implementar el Sistema Integral de Protección Especial en todo el territorio nacional, de manera articulada entre niveles de gobierno que garantice la prevención, protección, atención, acogida, reparación y restitución de los derechos de las personas víctimas de violencia, abandono, maltrato o abuso, eliminando barreras a los casos que no se denuncia o no constituyen delito, con pertinencia cultural y enfoques de género, discapacidad y generacional. 2.6 literal C. Plan Nacional del Buen Vivir. Generar e implementar el subsistema integral de información de vulneración de derechos dentro del Sistema Nacional de Información como un mecanismo de observancia especializado que contemple el registro, monitoreo y seguimiento de casos de vulneración de derechos para garantizar la adaptación y progresividad en la formulación de políticas públicas intersectoriales, considerando el principio de igualdad y no discriminación. 2.6 literal K. Plan Nacional del Buen Vivir. Fomentar la especialización de defensoras y defensores públicos en virtud de la materia que atienden. 6.1 literal F. Plan Nacional del Buen Vivir. Consolidar el sistema de atención especializada para garantizar el derecho a la justicia. 6.2 literal G. Plan Nacional del Buen Vivir. El Estado adoptará a favor de las personas con discapacidad medidas que aseguren la garantía del pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. La ley sancionará el abandono de estas personas y los actos que incurran en cualquier forma de abuso, trato inhumano o degradante y discriminación por razón de la discapacidad. Artículo 48, ítem 7, Constitución 2008. 10.2. Asegurar que las personas con discapacidad tengan acceso a la justicia con las acciones afirmativas pertinentes. Artículos relacionados. Implementar y mantener sistemas de gestión de la calidad y la excelencia basados en normativas reconocidas internacionalmente. 1.5 literal C. Plan Nacional del Buen Vivir. Generar e implementar el Sistema Integral de Protección Especial en todo el territorio nacional, de manera articulada entre niveles de gobierno que garantice la prevención, protección, atención, acogida, reparación y restitución de los derechos de las personas víctimas de violencia, abandono, maltrato o abuso, eliminando barreras a los casos que no se denuncia o no constituyen delito, con pertinencia cultural y enfoques de género, discapacidad y generacional. 2.6 literal C. Plan Nacional del Buen Vivir.
Mejorar el acceso a los servicios de justicia en el territorio mediante una desconcentración equitativa. 6.1 literal A. Plan Nacional del Buen Vivir. Fomentar la especialización de defensoras y defensores públicos en virtud de la materia que atienden. 6.1 literal F. Plan Nacional del Buen Vivir. Consolidar el sistema de atención especializada para garantizar el derecho a la justicia. 6.2 literal G. Plan Nacional del Buen Vivir. Reformar y desarrollar marcos normativos para la prevención, atención, sanción y reparación de la violencia de género en todas sus formas. 6.7 literal H. Plan Nacional del Buen Vivir. Promover veedurías ciudadanas para mejorar los servicios de seguridad y evitar la corrupción. 6.8 literal F. Plan Nacional del Buen Vivir. Impulsar la implementación de acuerdos migratorios para construir la ciudadanía suramericana y garantizar los derechos de las personas en condición de movilidad humana, con atención a las necesidades especiales de protección de los grupos de atención prioritaria. 12.1 literal G. Plan Nacional del Buen Vivir. Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa e inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público, administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte. Artículo 11. Constitución 2008.